Más allá del jardín es una obra maestra de la animación contemporánea. Una miniserie de Cartoon Network que cuenta con tan solo 10 capítulos. Esta serie comienza no con una meta, sino con una pregunta. ¿Qué hacemos cuando no sabemos a dónde vamos? Y claro, al decir la palabra caricatura de Cartoon Network, seguramente esto se puede malinterpretar con que es una caricatura infantil. Y Más allá del jardín va mucho más que eso. No solamente es recordada por sus personajes entrañables, carismáticos, por sus canciones, por sus capítulos, por su ambientación, sino por las múltiples capas que se puede analizar esta serie. Y en esta ocasión vamos a analizar Más allá del jardín desde una perspectiva sobre la búsqueda del sentido de la vida de Viktor Frankl. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. Frank, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración, afirmaba que el mayor sufrimiento del ser humano no es el dolor, sino la pérdida del sentido. A esto él lo llamó como vacío existencial. Así que ahora analicemos parte por parte los distintos personajes de esta maravillosa caricatura. Weird no está perdido porque no sepa el camino. Está perdido simple y sencillamente porque no sabe quién es. Frank llamó a esto neurosis noógena, una crisis que no nace del trauma ni del inconsciente reprimido, sino de un conflicto del sinsentido. Esto se puede manifestar de muchas maneras, entre ellas ansiedad, culpa, indecisión y evitación. Una constante de todos los capítulos es que Weird duda completamente de su valor. Incluso en un principio, Beatriz se burla de esto, ya que todo el tiempo hace lo que los demás digan. Él anticipa el fracaso y evita el rechazo antes de que este ocurra. No se siente necesario para absolutamente nadie. Y cuando una persona no se siente necesaria, comienza a desaparecer interiormente. Greg es el sentido encarnado. Greg no reflexiona sobre el sentido de la vida. Él vive. Víctor sostenía que el sentido puede encontrarse de 3 formas. Número 1, a través del amor. Número 2, a través de la responsabilidad. Y número 3, a través de la actitud frente al sufrimiento. Greg encarna las 3. Ama a Weird sin condiciones, incluso cuando Weird no puede amarse ni a sí mismo. Asume responsabilidad sin dramatizar y frente al peligro no niega el dolor, pero elige siempre una actitud distinta. Greg demuestra que el sentido no siempre se piensa, a veces se tiene que actuar. La bestia es la personificación de la desesperanza. La bestia en ningún momento de la serie obliga, persigue, incluso no es violenta. Solo se encarga de convencer. Convence de que no hay salida, de que resistir no tiene sentido, de que rendirse es más fácil. Víctor observó que en los campos de concentración quienes perdían la esperanza morían antes, incluso si físicamente todavía podían resistir. La desesperanza no es el sufrimiento. Es creer que el sufrimiento no significa nada. La bestia representa esa voz interna que dice, ya no importa, o ya ríndete. Los árboles de Edelwood fueron personas. Siguen de pie, siguen cumpliendo una función, pero ya no eligen. Ya no tienen decisión propia. Perdieron el sentido. Han renunciado a su libertad interior. Frank llamaba esto existencia vegetativa, cuando el ser humano deja de responderle a la vida y únicamente se mantiene, sin ningún propósito. No están muertos, pero tampoco viven. Son el resultado final del vacío existencial prolongado. Únicamente existir. El leñador trabaja sin comprender el propósito de su trabajo. Mantiene encendida la linterna sin saber realmente qué la alimenta. Frank advertía que una vida puede parecer funcional, productiva, incluso correcta, y aún así carecer de cualquier tipo de sentido. El leñador no es malvado, es alguien que perdió la conexión entre su acción y su significado.
Y eso es de las cosas más peligrosas que pueden suceder, según la filosofía de Víctor. El momento decisivo de la serie no es una lucha externa, no es un combate, no es algo extrafalario lleno de explosiones, es una lección interior. Weird deja de huir, acepta que duele, acepta que tiene miedo y aún así acepta no rendirse. Aquí aparece el núcleo de la logoterapia. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad de elegir su actitud frente a cualquier circunstancia. La bestia pierde el poder en el instante en el que Weird elige responderle a la vida, incluso sobre el dolor. El sentido no se crea desde la comunidad ni desde la certeza. Se descubre en la responsabilidad, en el amor, en la decisión de no convertirnos en árboles que solamente sostienen la noche. El verdadero antagonista de la historia no es la bestia, sino lo que esto representa. No es la oscuridad, sino la idea de que ya no vale la pena seguir. El ser humano puede soportar casi cualquier cómo mientras siempre se tenga un porqué. Weird al final no se salva por dejar de tener miedo. Se salva porque planta cara y asume lo que es, asume las cosas con responsabilidad. Responsabilidad por su hermano, por la vida, por la decisión de no rendirse. Y en ese acto él descubre una de las cosas más fundamentales de todas. El sentido no elimina el dolor, pero sí que le da dirección. Y en contraparte, Greg nos recuerda que el sentido no siempre se piensa, a veces únicamente se encarna. Que amar, que cuidar y elegir una actitud digna frente al sufrimiento es en sí mismo una respuesta a la vida. No porque sea fácil, sino porque es humano.